En lo alto de los cielos, donde la eternidad respira sin fin y la gloria resplandece sin sombra, el trono del Altísimo permanecía inmóvil. En aquel día señalado por los siglos, los ejércitos de ángeles estaban en formación, pero no para la batalla. Sus alas temblaban no por miedo, sino por reverencia. Algo impensable estaba por suceder. El Hijo del Dios vivo, aquel que creó los mundos con un soplo, estaba a punto de ser entregado a manos humanas y morir. Los cielos no estaban en caos, pero sí en profundo dolor. El Padre, que todo lo ve y todo lo sabe, permanecía en un silencio que solo la eternidad entendía. El universo contenía el aliento. En Jerusalén, los clavos ya estaban siendo forjados. Y en lo invisible, los ángeles con espadas de fuego observaban, sin actuar. ¿Por qué? ¿Por qué no descendieron como un rayo para liberar al rey? No fue por falta de poder, ni por indiferencia celestial. Fue por amor. Un amor tan incomprensible que requería sacrificio. Un amor que exigía el silencio del cielo, para que la tierra pudiera escuchar el eco de la redención. En Jerusalén, las calles se llenaban de voces. Algunos gritaban con odio, otros observaban con temor. Jesús, el Nazareno, caminaba entre ellos cargando una cruz que pesaba más por el pecado del mundo que por la madera. Nadie comprendía completamente lo que ocurría. Ni los fariseos, sedientos de justicia propia, ni los discípulos, paralizados por el miedo. El Salvador estaba solo, como un cordero llevado al matadero, sin abrir la boca. Desde lo alto, los ángeles contenían sus lágrimas como soldados en formación. Ellos lo conocían antes del tiempo, cuando danzaba con ellos entre estrellas, cuando cantaban juntos en la creación. Y ahora veían su rostro ensangrentado, su cuerpo herido, y no podían intervenir. Cada paso que Jesús daba era una declaración de amor. Cada golpe, una proclamación de misericordia. Cada herida, una puerta abierta para los pecadores. Y aún así, el cielo permanecía en absoluto silencio. No por debilidad, sino por propósito. Un ángel, el más fuerte entre 1000, aguardaba la orden que jamás llegó. Era Miguel, el príncipe del ejército celestial, el que había luchado contra el dragón. Su espada estaba envainada, brillando como el sol, pero no se movía. Su mirada estaba fija en el Gólgota. No entendía con la mente, pero su espíritu lo sabía, el cordero debía ser inmolado. En cada latido de Jesús, el cielo veía una decisión: él no huía. Él no se defendía. Él no invocaba legiones. El Hijo Eterno, dueño de la gloria, eligió el sufrimiento. Y Miguel, con todo su poder, se quedó quieto. Porque entendió, esta era la voluntad del Padre, y el dolor del Hijo era el puente entre el juicio y la gracia. El universo tembló cuando el martillo alzó el primer clavo. Pero el cielo no se rasgó aún. Había algo sagrado en esa entrega, un misterio más profundo que la muerte. El dolor no era derrota, era victoria, pero aún envuelta en sangre. El Gólgota no era solo una colina, era el altar de todos los tiempos. Mientras los hombres martillaban los clavos, el universo escribía la historia más poderosa jamás contada. Jesús, colgado entre el cielo y la tierra, se convertía en el puente vivo entre lo divino y lo humano. Su sangre caía en la roca, pero su espíritu ascendía en oración. Los ángeles ya no contenían el llanto. En lo alto, lágrimas de luz caían como lluvia invisible. El trono del Padre estaba cubierto por una sombra, no de duda, sino de compasión. Porque aquel que colgaba del madero era su Hijo amado. Y sin embargo, no lo rescató. ¿Por qué? Porque este era el único camino. No habría redención sin cruz. No habría perdón sin sacrificio. El cielo no estaba inactivo, estaba presente, en cada gemido, en cada suspiro, en cada gota de sangre que clamaba más fuerte que la de Abel. Pero debía permanecer en silencio. Porque esta era la hora en que el amor se hizo obediencia hasta la muerte. Y entonces, llegó la hora nona. El sol se escondió como si no soportara mirar. El aire se volvió denso, y el silencio celestial fue quebrado, no por un grito de guerra, sino por un clamor quebrantado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el momento en que el cielo contuvo el aliento. Incluso los ángeles se arrodillaron. Aquel que era uno con el Padre, ahora sentía la distancia, no por separación real, sino por cargar en sí el pecado del mundo. Era necesario. Él se hizo maldito por los malditos, rechazado por los que serían aceptados, herido por los que serían sanados. Los ángeles no descendieron, porque sabían que este grito era el principio de la resurrección. El aparente abandono era el cumplimiento de un pacto eterno.
A través del dolor más profundo, la humanidad sería redimida. Y aunque parecía que Dios no hizo nada, en realidad, estaba haciendo todo. Y llegó el suspiro final. Como una llama que se apaga suavemente en medio del viento, el Hijo entregó su espíritu. Consumado es, dijo. No como quien fracasa, sino como quien termina una obra eterna. El velo del templo se rasgó, no por manos humanas, sino por las manos invisibles de lo alto. La tierra tembló. Las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron. Pero el cielo seguía en silencio, porque el sacrificio había sido aceptado. En lo alto, los ángeles se postraron rostro en tierra. La misión divina se había cumplido. No con espadas, sino con sangre. No con fuego, sino con obediencia. Lo que ninguna legión pudo hacer, lo hizo un cordero en la cruz. El silencio de Dios no fue vacío. Fue santo. Fue la prueba de que el amor verdadero no siempre interviene, a veces se entrega. Y aquel silencio, ahora, resonaba como un eco eterno en todos los rincones de la creación. Ausencia, había estrategia. Cada instante de dolor fue contado, cada lágrima vista. Dios no actuó como los hombres esperan, porque su obra no era salvar a Jesús de la cruz, sino salvar al mundo a través de ella. Y ese silencio fue el grito más fuerte jamás emitido por el cielo. Era un clamor que decía: «Este es mi Hijo amado. Él eligió la cruz, para que tú eligieras la vida». Los ángeles no fueron enviados porque el sacrificio no debía ser interrumpido. Como un parto espiritual, el mundo entero estaba siendo transformado. Y el Padre, que parecía haber callado, estaba preparando el mayor acto de toda la historia, la resurrección. El universo entero ahora comprendía, no era debilidad. Era amor. Amor silencioso. Amor eterno. El cuerpo fue bajado. La cruz vacía se erguía como testigo mudo. María lloraba en silencio. Los discípulos se escondían. El mundo parecía haber perdido toda esperanza. Y mientras el cuerpo reposaba en el sepulcro, el cielo volvió a guardar silencio. Pero esta vez, no era un silencio de dolor, era un silencio de espera. Los ángeles sabían lo que vendría. Lo sentían como el sol tras la tormenta. Cada segundo era una cuenta regresiva. El infierno temblaba, confundido, porque la muerte no podía retener al autor de la vida. El universo entero contenía el aliento. Las estrellas parecían más quietas. El Padre observaba, no como quien espera el resultado, sino como quien ya escribió el final. Porque en la oscuridad del sepulcro, la luz comenzaba a gestarse otra vez. Y entonces, en la madrugada del tercer día, el silencio se rompió. No con trompetas, no con gritos de guerra, sino con una piedra moviéndose suavemente. Una luz imposible brotó del interior del sepulcro, y la muerte retrocedió. Jesús, glorioso, resucitó. El cordero que fue inmolado ahora se levantaba como el león vencedor. El cielo estalló en gloria. Los ángeles cantaron. Los tronos vibraron. El Padre abrió los cielos y la victoria fue proclamada sobre toda criatura. La cruz no fue debilidad, fue conquista. Ahora, el silencio celestial cobraba sentido. Cada instante donde Dios no actuó como esperábamos, fue un momento donde Él obraba lo invisible. No salvó a su Hijo de la cruz, porque quería salvarnos a nosotros del pecado eterno. El silencio fue redención. Ahora, cada vez que el mundo pregunta, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento?, el cielo responde con la cruz. Dios no actuó como esperábamos, porque actuó como necesitábamos. No detuvo el dolor, lo transformó. No evitó la herida, la usó como puerta. Y los ángeles, que no descendieron en aquella hora, fueron testigos del acto más sublime del amor divino. Jesús resucitado camina ahora entre los corazones que lo aceptan. Ya no está en la cruz. Ya no está en la tumba. Vive, reina. Y un día volverá, no como cordero, sino como Rey de Reyes. El silencio de Dios en la cruz no fue abandono. Fue propósito. Fue promesa. Fue amor eterno en acción invisible. Y ese eco aún resuena, en cada alma que lo busca, en cada lágrima consolada, en cada vida transformada. El cielo no estuvo en silencio. El cielo estuvo hablando, de una forma que solo el corazón puede entender.